Muy buenos días a todas las personas que en este momento se están conectando a través de Agrosavia TV, a través de todas nuestras redes sociales, a nuestra conferencia La teoría de metapoblaciones al servicio del manejo sostenible de plagas. Esta conferencia está a cargo de nuestro investigador Diego Fernando Rincón. Recuerden todas las personas que se están uniendo en este momento a nuestra conferencia que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos como Agrosavia, en Instagram estamos también como Agrosavia, en LinkedIn estamos como Agrosavia, en Twitter nos encuentran como @somosagrosavia y por YouTube nos encuentran como Agrosavia TV. Recuerden que ahí precisamente en el canal de YouTube nosotros vamos a tener estas conferencias al siguiente día, es decir que mañana luego de las 9 de la mañana ustedes van a poder encontrar esta interesante conferencia. Recuerden que estos son unos ciclos de conferencias que tiene Agrosavia para todos ustedes, para que disfruten no solamente en esta temporada de la cuarentena nacional, sino también, por supuesto, vamos a hacer un ciclo mucho más largo para que ustedes puedan disfrutar del conocimiento de nuestros expertos. Y precisamente nuestro experto de hoy, el doctor Diego Fernando Rincón, es biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es doctor en entomología, con énfasis en modelamiento de sistemas e interacciones depredador-presa de la Universidad Estatal de Ohio. Ha trabajado como investigador asociado en el Centro de Investigación y Desarrollo Agrícola, o ARDC, de Wooster, Ohio, en Estados Unidos. También trabajó como asistente de docencia en el Departamento de Entomología de la Universidad Estatal de Ohio. Actualmente es investigador PhD del Centro de Investigación TIVA y TACA. Démosle la bienvenida al doctor Diego para que nos comparta su conferencia. Buenos días. No sé si ya mi presentación está compartida. No la veo aún, Doc. Okay. Yo creo que ya está. Perfecto. Buenos días. Para mí en realidad es un placer poder estar aquí de esta manera virtual, que digamos, estoy seguro que puede convocar muchas más personas que las charlas presenciales, para poder presentar, digamos, una de nuestras líneas más interesantes de investigación dentro del grupo. También es una de las más nuevas. Para mí es un placer presentarla precisamente por eso, por la novedad que representa esta línea de trabajo de nuestro grupo. Y para esto, pues voy a utilizar en buena parte, digamos, un proyecto que es aún muy joven, tiene apenas un año. Voy a presentarles algunos resultados preliminares con ese respecto. Voy a utilizar ese proyecto, pero voy a utilizar herramientas de otros proyectos para pues, alimentar pues, la historia que les quiero contar acerca del uso de la teoría de metapoblaciones para generar un manejo de plagas sostenibles en los agroecosistemas. Quiero iniciar por definir muy brevemente a qué me refiero yo con metapoblaciones. La primera definición surgió en la década a finales de la década de los 60 por Richard Levins, que es un ecólogo que en ese momento estaba trabajando paradójicamente con agricultura. Y una metapoblación la define como un grupo de poblaciones que persisten conservando un balance entre colonizaciones y extinciones. Eso quiere decir que básicamente se cambia un poco el paradigma de visualizar que una población simplemente depende de los recursos y el estado de un ambiente, sino que también depende de las poblaciones circundantes para poder persistir en una región. En ese sentido, la teoría de metapoblaciones, que inicialmente, digamos, surgió formulación de la agricultura, de problemas relacionados con la agricultura, pues nos sacó un poco del manejo local, de que las poblaciones dependen de los recursos y las condiciones de los cultivos, sino que también dependen de la proximidad y la condición de los cultivos vecinos. Posteriormente, todo el desarrollo teórico de la teoría de metapoblaciones se llevó a cabo con la ciencia de la conservación biológica y digamos que un poco relegada en su aplicación a la agricultura.
Entonces, digamos, de una manera muy sucinta, nosotros podríamos resumir que las metapoblaciones simplemente consideran un paisaje como una amalgama de ambientes, de hábitats, que funcionan algunos como fuente, es decir, como fuente de individuos, en donde el recurso ya está colapsado, entonces esos ambientes van a funcionar como una fuente de individuos, y otro grupo de ambientes que funcionan como sumideros, que son, digamos, cultivos o hábitats que reciben esos migrantes, ¿no? Por supuesto, todo esto depende, digamos, de qué tan colapsado esté el hábitat, es decir, entre más individuos haya compartiendo un recurso, más va a ser la probabilidad de que ese cultivo o ese ambiente empiece a convertirse en una fuente. Y entre más recursos disponibles haya, más probabilidades hay de que ese cultivo o ese ambiente se convierta en un sumidero. Entonces, digamos, a raíz de eso, nosotros nos propusimos utilizar, digamos, ese enfoque de metapoblaciones para generarnos un par de preguntas y así generar, digamos, una línea de trabajo. Las preguntas son básicamente, primero, si podemos utilizar el enfoque de metapoblaciones para manipular el paisaje agrícola y así restringir la capacidad de las plagas para moverse y colonizar nuevos cultivos. Es decir, si podríamos, digamos, utilizar el conocimiento y la comprensión de cómo se mueven los individuos entre un hábitat o entre un cultivo y otro, y así poder manipular, digamos, el diseño de los paisajes y restringir o incluso anular el movimiento de las plagas entre cultivos, lo que sería muy interesante para reducir la incidencia regional de una plaga. Y la segunda pregunta que nos hicimos es si podemos utilizar también este enfoque para introducir estrategias de control biológico que favorezcan el control regional y a largo plazo en una región, es decir, también salirnos de la introducción o de intervenciones puntuales en hábitats, sino que podamos hacer intervenciones estratégicas más regionales que nos permita, digamos, incrementar la eficiencia de la eficiencia de las estrategias de control biológico. El día de hoy yo me voy a concentrar en la primera, por cuestiones de tiempo. Me voy a concentrar en lo que estamos haciendo para responder la primera pregunta. Como les decía, para presentar esta línea de trabajo, esta historia, voy a utilizar esencialmente un proyecto joven que estamos haciendo con el gusano cogollero del tomate. El proyecto lleva un año. El gusano cogollero del tomate es una de las plagas más importantes del cultivo de tomate invernadero, no solo en Colombia, sino en el mundo. Se reporta que puede causar pérdidas entre el 50 y el 100% de la cosecha. Esencialmente el gusano cogollero, tuta absoluta, se alimenta de las hojas y de los tallos, de la parte apical, de la parte de arriba de los tallos de las plantas, y ocasionalmente se puede también alimentar de los tomates directamente. Cuando el gusano se alimenta de la parte de arriba de las plantas, puede ocasionar deformaciones en esa planta, o incluso a veces las plantas se pueden morir porque pues, les daña completamente el crecimiento. Entonces, digamos, esa es una de las fuentes de daño más importantes, aparte también del daño directo que puede ocasionar en los tomates. Este insecto pues pone los huevos sobre el follaje, prefiere comer follaje antes que tomates. Los tomates los prefiere ya cuando el follaje está un poco deteriorado. Entonces pone los huevos en el follaje, de ahí salen unas larvas. Estas larvas, estos gusanos, pues se alimentan de la planta, son las que ocasionan el daño, y después, posteriormente, pasan a una transformación que primero pasan a pupa, que ocurre en el suelo, y se convierten en estas polillas que vemos acá, que son unas polillas de alrededor de medio centímetro de largo, que tienen la capacidad de volar, vuelan relativamente bien, están atraídas a la luz, como la mayoría de las polillas. Y este estado en polilla es el que básicamente tendría la capacidad de moverse entre un invernadero y otro. Tuta absoluta, esto es muy importante para considerarlo dentro de nuestro enfoque, y es que prefiere la planta de tomate, es decir, está fuertemente asociada
a la planta de tomate. Su ciclo biológico está optimizado si se están alimentando de tomate, aunque también puede alimentarse de otras solanáceas, otras plantas parecidas al tomate, de la misma familia, como son el pimentón, la berenjena y la papa. Sin embargo, estos insectos prefieren alimentarse de plantas de tomate para completar su ciclo. El cultivo de tomate invernadero es muy interesante para la aplicación de este enfoque, principalmente porque está concentrado en unas pocas zonas. Entonces, en este mapa, en el mapa de Colombia que vemos aquí en la parte izquierda de la pantalla, vemos los municipios en donde se concentra el 50% de la producción de tomate de invernadero en el país. En tan solo 20 municipios se produce la mitad de todo el tomate de invernadero que se produce en Colombia, lo que genera que las regiones que producen tomate luzcan así como la fotografía a la derecha, es decir, una amalgama de invernaderos muy vecinos unos con otros en donde se genera una producción muy intensiva de tomate. Esta fotografía es tomada del Alto Ricaurte en Boyacá y básicamente es todo un valle que atraviesa Villa de Leyva, Sáchica y Santa Sofía, digamos colmado como un barrio de diferentes invernaderos, así como se ve en la fotografía. Precisamente nuestra zona de estudio es el Alto Ricaurte. Ricaurte es una provincia del departamento de Boyacá, que es muy interesante porque a pesar de que en la zona tomatera de Ricaurte, que es el Alto Ricaurte, solo representa el 6.8% de toda el área de los municipios que producen tomate en el país. Allí se produce el 10% del tomate invernadero en Colombia. Y esa zona abarca esencialmente 4 municipios: Sáchica, Villa de Leyva, Santa Sofía y Sutamarchán. En esos 4 municipios se están produciendo el 10% del tomate del país. Entonces nosotros, como les venía contando, hemos estado trabajando en esa zona desde hace un tiempo, llevando una serie de estudios, y uno de esos estudios fue, digamos, un estudio un poco social, un poco, digamos, de consulta con los agricultores, para, digamos, saber cuál era como la línea base a la cual nos enfrentábamos para entrar a la zona con nuevos desarrollos. Y en una encuesta muy grande que se hizo, los resultados que les voy a presentar solamente aplican para esa zona, y aplican pues para tuta absoluta. Se le preguntó a los agricultores de esa zona qué tipo de control utilizaban, y nos dimos cuenta, digamos, no muy sorpresivamente, que la gran mayoría utilizan el control químico como su mayor herramienta para controlar este insecto. Algunos no lo especificaron y solo el 1% manifestó utilizar en algún momento control biológico. Pero un dato que nos pareció más interesante aún fue cuando se les preguntó acerca de cómo toman las decisiones para el manejo de tuta absoluta, es decir, qué herramientas utilizan para tomar una decisión de intervenir el cultivo, ya sea con control químico o con control biológico. Y lo interesante es que la gran mayoría pues respondieron que tenían diferentes herramientas, pero solo uno de todos los encuestados manifestó utilizar un muestreo para tomar sus decisiones. Es decir, tenemos una gran oportunidad de incrementar la cultura del uso de la información para tomar decisiones, no solo a escala local, sino también a escala regional. Es decir, hay una gran falencia en el uso de información, en la cultura del uso de información para tomar decisiones para el manejo de plagas. En ese sentido, en este sistema en particular, nos hicimos 3 preguntas con respecto al enfoque de metapoblaciones para el manejo de tuta absoluta. La primera es, ¿a qué distancias funciona ese efecto fuente-sumidero que estaba mencionando en las primeras diapositivas? Es decir, ¿cuál sería, digamos, el área buffer, el área de efecto que tiene un invernadero que está funcionando como fuente? Si apenas son los invernaderos más vecinos, si son los invernaderos que están, digamos, en un anillo aún más amplio, o si tiene una influencia, digamos, ya a escala de región, ¿sí? La segunda pregunta es si, basados en el estado, distancias y condiciones ambientales de una región, nosotros podemos, digamos, con información de los diferentes cultivos, basados en su ubicación y el estado fenológico de los mismos,
determinar, digamos, zonas de riesgo en donde puedan estar ubicados que estén siendo susceptibles, invernaderos que estén siendo susceptibles a la recepción de polillas, que puedan después convertirse en un problema dentro de esos cultivos. Y si también podemos usar toda esa información del movimiento de los insectos a la escala regional entre cultivos para optimizar la disposición en tiempo y espacio de los cultivos y así minimizar la incidencia de la plaga a una escala regional, no solamente una escala de cultivos, sino también a una escala de región. Entonces, para esto, pues lo primero que tuvimos que hacer fue enfrentarnos al desafío de marcar los insectos, es decir, si queremos saber de dónde provienen los insectos, de dónde están y para dónde van, necesitamos marcarlos. Pero necesitamos marcarlos masivamente y necesitamos marcar masivamente los insectos que sabemos que están en un punto de origen. Entonces nosotros sabemos que estos insectos, que Tuta absoluta está en constante contacto con el follaje de las plantas de un cultivo, y en ese sentido sabíamos que necesitábamos una sustancia líquida que pudiéramos utilizar para que de alguna manera entrara en contacto con los insectos y que pudiéramos reconocer esa sustancia cuando se movieran a otros lugares. Entonces se nos ocurrió utilizar un método que no es nuevo, pero digamos, es muy reciente, no se nos ocurrió a nosotros, pero es relativamente reciente, y es utilizar proteínas diluidas, baratas, que no tengan nada que ver ni con el tomate ni con la polilla, y que las pudiéramos detectar de una manera barata y fácil en el laboratorio. Entonces, en ese sentido, pensamos en proteínas de huevo, que se llaman albúminas, en proteína de soya, y en una proteína de leche que se llama caseína. Entonces, la idea sería aplicar estas proteínas dentro de los cultivos, en los follajes, untar a los insectos y a las plantas para que los insectos posteriormente se unten de estas proteínas que no pertenecen ni a los insectos ni a las plantas, y así posteriormente poderlos, al recapturarlos en otros lugares, pudiéramos reconocer que esos insectos fueron marcados en un determinado invernadero, a través de pruebas de laboratorio, una vez los recapturemos en el campo. Entonces, en ese sentido, nosotros probamos estas tres proteínas, la de huevo, la proteína de soya y la proteína de leche. Inicialmente hicimos una prueba concepto en un tubo de ensayo y efectivamente pudimos detectar de una manera, digamos, muy contundente la presencia de estas proteínas en una solución. Y posteriormente también lo evaluamos directamente en insectos que estuvieron sometidos a condiciones de planta en jaulas, y pudimos determinar que estas proteínas incluso eran detectables hasta después de 7 días después de haber sido aplicadas en los insectos. Es decir, parece que tenemos un método eficiente que podemos utilizar para marcar los insectos de una manera relativamente barata, después recapturarlos y poder detectar esa marca después en el laboratorio. Hasta ahora vamos ahí, nos falta seguir probando con otras dos proteínas, que es la proteína de leche y la proteína la proteína de leche de soya y la proteína de leche de vaca. Y vamos a hacer algunas pruebas, digamos, un poco más reales en cultivos de tomate en el campo, para, digamos, tener una certeza mayor de cuál es la durabilidad de la marca y si podemos en realidad, digamos, confiar en esa marca para la hora de tener resultados en el campo. Pero pues digamos que ahí vamos y vamos bien. El siguiente paso es la producción de una cartografía en la región piloto. Entonces, pues, una vez ya teniendo una metodología que nos permita saber la proveniencia de los insectos de un determinado invernadero en una región, lo siguiente es poder caracterizar una zona piloto que nos permitiera, pues, digamos, llevar a cabo un estudio del movimiento de estos insectos entre invernaderos. Entonces, en esa zona del Alto Ricaurte, nosotros identificamos que, digamos, una zona muy interesante era el municipio de Sáchica, porque tiene 3 focos de invernaderos muy bien delimitados, que son los que se ven aquí en esta fotografía. Una parte queda en el norte y otras 2, digamos, un poco más hacia el sur, en donde existen, digamos, por decirlo de alguna manera, unos barrios de invernaderos bien interesantes. En esta zona, entonces, inicialmente nosotros en esas zonas identificamos, digamos, núcleos
de invernaderos que pudiéramos utilizar para hacer el estudio piloto. Estos núcleos básicamente son grupos de invernaderos que estaban agrupados espacialmente en un determinado sitio. Y esos núcleos los identificamos pues, en las tres zonas de trabajo de Sáchica. Posteriormente, en cada uno de estos núcleos, esto sí está por hacerse, vamos a instalar unas redes para la captura de adultos en movimiento. ¿Esto cómo se va a hacer? Primero, se va a determinar un invernadero fuente, que va a ser el invernadero donde vamos a aplicar la marca, es decir, donde vamos a aplicar las proteínas para marcar a los insectos que posteriormente vamos a recapturar e identificar. Y hoy vamos a tener una serie de invernaderos satélite, que son los azules, en donde vamos a poner unas trampas alrededor de estos invernaderos satélites. Estas trampas son básicamente trampas de luz. Como les mencioné anteriormente, estas apolillas son atraídas hacia la luz. Y también vamos a ayudarnos con feromona sexual, que ayuda, digamos, un poco a incrementar la atracción de estas polillas. Entonces, la idea es marcar los insectos en el invernadero pintado de rojo y poner trampas de recaptura alrededor de los invernaderos que están pintados de azul, que serían los invernaderos satélite. Bueno, posteriormente, entonces, pues ya sería llevar a cabo el marcaje utilizando las proteínas en los invernaderos fuente, los invernaderos foco también. En esos invernaderos también vamos a llevar a cabo unos muestreos para estimar el tamaño de las poblaciones dentro de estos invernaderos. Recuerden que la migración usualmente, digamos en teoría, está asociada con la cantidad de individuos dentro de un hábitat, dentro de un cultivo. Entonces, digamos, para poder relacionar eso, vamos a llevar a cabo unos muestreos para estimar esas poblaciones, no solamente en plantas, sino también con trampas dentro de esos invernaderos foco. Y en los invernaderos satélite, pues obviamente vamos a llevar a cabo los conteos de las polillas que sean capturadas en la zona circundante. Pues también, obviamente, vamos a llevar a cabo, vamos a instalar unas estaciones meteorológicas así como estas, en donde particularmente nos interesan los datos de velocidad del viento y dirección del viento, que seguramente van a ser factores ambientales que vamos a poder utilizar para poder explicar mejor, digamos, la ruta de las polillas y los patrones de movimiento en una región. ¿Qué esperamos encontrar? Básicamente lo que esperamos encontrar después de llevar a cabo el muestreo es básicamente una descripción de las polillas que migran, o sea, las polillas que capturamos o que recapturamos y que estén marcadas, en asociación con el tamaño de la población de los cultivos, de las poblaciones en los cultivos foco. Entonces, la idea es poder encontrar esas relaciones, una relación positiva entre el tamaño de esas poblaciones en los cultivos foco y la cantidad de polillas que encontremos a una determinada distancia. Mientras esa asociación sea positiva, nosotros podemos considerar que esas distancias son el área de influencia de esos invernaderos. Es decir, mientras encontremos una asociación positiva entre el tamaño de las poblaciones dentro de los cultivos foco y la cantidad de polillas que podamos recapturar a diferentes distancias, podemos diferenciar las áreas de influencia de los invernaderos fuente. Ya cuando haya distancias en donde esa asociación no sea significativamente positiva, probablemente sean zonas en donde que no tengan un área, que no lleguen puedan ser consideradas áreas de influencia de los invernaderos fuente. Adicionalmente, dentro de esas áreas de influencia, vamos a clasificar las capturas por los invernaderos en donde fueron capturadas. Es decir, si ese invernadero estaba en plántula, en donde fue recapturada la polilla, si ese invernadero estaba en estado vegetativo, es decir, produciendo un montón de hojas, o si ya estaba produciendo tomates. De esta manera, nos va a permitir establecer si el estado fenológico, el estado, digamos, del ciclo del cultivo, pueda incrementar o reducir la susceptibilidad de esos determinados cultivos a recibir polillas de otros cultivos. Al final del día, lo que
pretendemos encontrar es un modelo estadístico que nos permita entender y predecir cuál va a ser el número de migrantes en un determinado cultivo en función de los invernaderos circundantes en cuanto a su estado fenológico y la distancia. Entonces vamos a poder determinar cuál podría ser una probable cantidad de inmigrantes basados en el estado y las distancias de los invernaderos vecinos, de cada uno de los invernaderos de la región. Con esos resultados, ¿qué esperamos encontrar? Básicamente es encontrar en un determinado momento en el tiempo qué invernaderos pueden estar funcionando como fuentes y qué invernaderos pueden estar en riesgo de estar sirviendo como sumideros. Eso posteriormente nos va a servir para generar alertas tempranas en la región, para poder proponer calendarios de siembra que minimicen la llegada de individuos plaga. Nos va a facilitar la instalación de trampas en determinados lugares que concentren, digamos, corredores del insecto para su movimiento entre un invernadero y otro. Y posteriormente también nos puede servir para planificar la disposición de nuevos invernaderos en la zona, es decir, poder planificar en dónde pueden instalarse nuevos invernaderos que no favorezcan la incidencia de la plaga en la región. Por supuesto, esto todo suena muy bonito contado desde un punto de vista científico y digamos, una de las cosas de las que estamos muy conscientes es que la implementación de los resultados de este enfoque pueden llegar a ser muy complicados porque somos conscientes de que esto implica cambios de mentalidad, pero también cambios en la regulación, cambios posiblemente en la manera como se concibe la economía del cultivo y la manera como se perciben también a sus vecinos, digamos. Todo eso implica dimensiones sociales y económicas muy interesantes. Entonces, para la implementación, nosotros estamos trabajando, en realidad son dos enfoques, un enfoque local y también un enfoque regional. El enfoque local pues, se refiere al manejo dentro del cultivo, y el manejo regional pues, implica pues, esa cultura de compartir la información. Entonces, para tal implementación, nosotros tenemos también algunas iniciativas en cuanto a la vinculación de tecnologías a escala local dentro del cultivo que impliquen la cultura del uso de información. Por supuesto, para hacer esa transición entre el manejo local con el uso de información y el manejo regional con el uso de información, necesitamos un intermedio que son los sistemas de información que básicamente nos va a facilitar que los usuarios a escala local puedan compartir su información a escala regional y poder hacer intervenciones estratégicas a todas las escalas. Entonces esto nos trae varios beneficios. En últimas, esto va a generar que se optimicen el uso de insumos para el cultivo, una mayor independencia de los productores porque van a poder tomar sus decisiones, digamos, de una manera no sesgada e independiente de diferentes intereses comerciales. Y sobre todo vamos a poder incentivar una mayor cultura de la información, del uso de información que pues todos los días está siendo más barata de recolectar y es digamos, una necesidad poderla utilizar de una manera adecuada para tomar decisiones. Entonces, para la implementación a escala local, nosotros básicamente lo que estamos fomentando es algo que se viene promoviendo desde hace varias décadas, y es primero el uso del monitoreo, de un muestreo adecuado, un muestreo, digamos, sencillo de utilizar para los agricultores, digamos que puedan recolectar un número reducido de muestras que les permita asociar esos resultados del monitoreo con umbrales de decisión, y basados en ese contraste entre los muestreos y los umbrales de decisión se puedan pues, tomar decisiones de si se deben intervenir o no los cultivos, ya sea con control biológico o control químico. En ese sentido, de un proyecto que está siendo financiado también en este momento con la Agenda
corporativa, hemos encontrado la asociación entre el número de galerías que producen los insectos en las plantas, que son muy fáciles de contar, son muy evidentes, y el peso que se espera perder de tomate en función de esas galerías que se cuentan. En este momento ya tenemos esa asociación, pero estamos trabajando, digamos, de una manera muy consciente en qué significa esa asociación, es decir, en qué punto nosotros podríamos considerar que un determinado peso perdido de tomate es en realidad una pérdida, considerando, digamos, los costos que también implica la aplicación de una medida de control. Entonces, si la medida de control va a ser más costosa que el peso que perdemos, probablemente todavía no es el momento de aplicar la medida de control. Sin embargo, poder calcular ese balance es muy difícil considerando, digamos, que el precio del tomate varía para los agricultores casi que a diario. El costo de los métodos de control no es fácil de calcular porque no es solamente el líquido que se invierte, sino también, digamos, el riesgo que se incurre en términos de contaminación ambiental y salud de las personas que lo aplican. Entonces, digamos, considerar todos esos balances pues, implica una serie de cálculos y de reflexiones que seguramente nos va a llevar a pensar en replantear y establecer un cálculo digamos, de cuál deberían ser los umbrales correctos de decisión para el manejo de esta plaga en particular. En cuanto al manejo regional, pues básicamente estamos haciendo lo que les he mencionado en las diapositivas anteriores. Estamos trabajando en que los agricultores puedan compartir información en cuanto a la localización de su cultivo, la época en que siembran y su estado sanitario, para que, pudiendo cruzar toda esta información, podamos, digamos, decidir hacer intervenciones estratégicas que reduzcan la incidencia de la plaga, digamos, en toda la zona, en toda la región. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando desde el principio con la comunidad. En particular, les quiero presentar hoy un taller muy interesante que hicimos el año pasado en el marco del proyecto de Metapoblaciones, en donde hicimos un taller que se llamó así como está ahí. De hecho, este es el cartel que nosotros pegamos en Sáchica. Este taller lo hicimos en Sáchica y invitamos a los agricultores a conversar acerca de la problemática del cogollero del tomate. Es decir, esa era la invitación. En verdad que fue un riesgo porque no estábamos ofreciendo mayor cosa, no estábamos ofreciendo una solución y simplemente queríamos conversar con ellos acerca de sus percepciones y de sus observaciones acerca de la plaga y sobre todo poder obtener de ellos y de su experiencia, digamos, cuáles eran las causas y cuál es el impacto que ellos perciben de la plaga, digamos, saliéndonos un poco de la escala de su cultivo y pensando más en región. Entonces, en ese taller, pues iniciamos, digamos, invitándolos a contarnos sus observaciones de una manera un poco metódica, como se ve acá. Los poníamos a graficar, digamos, los fenómenos que ellos rutinariamente observaban, todos asociados con el cogollero del tomate, y poderlo graficar en el tiempo. Se generaban unas discusiones y finalmente se llegaban a consensos acerca de cuáles eran las observaciones clave acerca del cogollero del tomate. Y después los invitábamos a pensar en las causas y los efectos de esas observaciones. Entonces, al final, produjimos un modelo como esto, es un modelo conceptual, es muy complejo, no se preocupen que la idea no es que lean cada una de las cajitas que hay ahí, pero digamos, esta es la complejidad a la cual nos enfrentamos y eso fue uno de los resultados interesantes, no solo para nosotros, sino también para los agricultores, darnos cuenta que una zona en donde solamente se cultiva un producto y solamente hablando de una plaga, pues se genera, digamos, una amalgama de interacciones y de factores que todos están jugando y todos son importantes, y poder comprender cuáles son los factores clave y cómo podemos manipular el sistema para que funcione mejor, pues no es una tarea fácil, ¿no? Y debe ser una tarea colectiva entre la comunidad científica y la comunidad de agricultores. De toda esta amalgama me quiero resaltar un par de cosas. Aquí voy a resaltar primero
que ellos primero asocian la frecuencia de fumigación al cuidado del cultivo. Es decir, el único factor que reduce, que desincentiva la frecuencia de aplicación es el descuido. Ellos, como quiera que lo hayan llamado, ellos asocian la aplicación de insecticidas con el cuidado del cultivo. ¿Sí? Ahí tenemos, digamos, una oportunidad de trabajo muy fuerte para poder, digamos, generar más razones para desincentivar la frecuencia de aplicación. Muy importante también que encontramos que de una manera muy orgánica, digamos, de una manera muy natural y espontánea, en ellos salió la necesidad de asociarse y de coordinarse para no solamente bajar la incidencia de la plaga en la región, sino para mejorar su calidad de vida y su salud. Ellos asocian, digamos, la coordinación y la sincronización entre ellos con una mejor calidad de vida y una mejor salud. Al mismo tiempo, también encontraron una asociación entre la frecuencia de aplicación y la calidad de vida. Pero digamos, la mayor cantidad de interacciones entre la asociación y la coordinación entre ellos están con la calidad de vida y con la salud, lo cual es muy interesante a la hora de pensar en que los agricultores no solamente tienen que mejorar su rentabilidad, sino también su calidad de vida y su salud. Y es muy interesante que ellos perciben la asociatividad como un medio para lograr el incremento en esos factores. Para terminar, me gustaría tener conclusiones, pero pues, por supuesto, todavía no las tenemos. Estamos trabajando fuerte en el proyecto. Esperamos que con todas estas inconveniencias que nos ha traído la pandemia, pues nos permita retomar actividades nuevamente lo más pronto posible. Pero yo quiero mencionar 3 aspectos que quiero dejar como mensaje de esta reunión. El primero es que el manejo de plagas definitivamente tenemos que empezar a abordarlo desde múltiples escalas, es decir, salirnos un poco del lote de cultivo y empezar a pensar que estos problemas son problemas comunales y que deben abordarse como tal. El segundo es que el enfoque de la teoría de metapoblaciones es muy poderoso, tiene, digamos, unos desarrollos muy interesantes que definitivamente deberían empezar a aplicarse para el desarrollo de planes de manejo a estas escalas regionales. Y una muy importante, y que nosotros mismos hemos venido aprendiendo, digamos, ya éramos un poco conscientes de eso, pero hemos venido aprendiendo en el curso de los proyectos de investigación, y es que la implementación de medidas a escalas regionales definitivamente permea dimensiones sociales, económicas y ambientales que tienen que considerarse desde el puro principio de la investigación si es que se quiere tener éxito con el impacto que se quiere tener de las diferentes investigaciones que hacemos. Por lo menos en esta línea de trabajo. No quiero terminar sin antes mencionar el equipo de trabajo que está asociado a todas estas ideas y a todos estos resultados. Es muy difícil leerlos a todos, aunque me gustaría. Pero pues sin ellos no sería posible pues tener digamos, una conceptualización tan elaborada como lo tenemos actualmente. Quiero mencionar a nuestros colaboradores de la Universidad de los Andes, en especial el Centro de Complejidad Social y de Salud, liderado por el doctor Felipe Montes. Con ellos hemos entablado una interacción científica muy interesante desde el año pasado, y con ellos hemos enriquecido de una manera muy interesante nuestras ideas. Y por supuesto a los agricultores que han estado trabajando muy en llave con nosotros en todos estos meses. Muchísimas gracias a todos por oírme. Quedo atento a preguntas. Muchísimas gracias, Doc, por esta charla tan interesante, la teoría de metapoblaciones al servicio del manejo sostenible de plagas. Recuerden todos los asistentes que en este momento pueden comenzar a hacer sus preguntas a través del chat. Vamos a comenzar ya con las preguntas, Doc. Tenemos una pregunta de Ferney, nos dice, cordial saludo. ¿Cuáles podrían ser los factores que podrían limitar la aplicación de la teoría de metapoblaciones en los cultivos agrícolas para proponer un manejo de plagas? Muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta.
muy interesante. Claro, digamos, el alimentante más importante es que todo esto se basa en hipótesis. Por ejemplo, un escenario alternativo sería que no existe una dinámica regional en realidad, que los insectos en realidad no, que el movimiento de insectos entre cultivos en realidad no sea un factor clave para la persistencia de la plaga en la región, y que los ciclos se repitan simplemente a una escala dentro de cultivos, o sea, a escala local. Ese es un peligro, ¿no? Digamos que los ciclos de la plaga se basen esencialmente a los ciclos dentro de los cultivos y que el movimiento en realidad no sea importante. Eso es una posibilidad remota, pero la ciencia se basa en hipótesis. Y sobre todo, el otro factor que quisiera mencionar, y que de hecho está mencionado dentro del proyecto como un riesgo, es la aversión al riesgo que podemos encontrar en los agricultores para que se asocien y en realidad trabajen en comunidad. Una cosa es lo que ellos dicen que les parece que es importante hacer, como nosotros lo pudimos resaltar en los talleres, y otra cosa es que en la práctica ellos sean muy aversos a arriesgarse y trabajar en comunidad. Esas son cosas que tenemos que ver, son obstáculos que probablemente vamos a tener, pero ya lo veremos con el curso del trabajo. Pero sí, claro, podemos tener algunos obstáculos en la aplicación de esta teoría. Perfecto. Ferney también nos hace otra pregunta. Dice, ¿este enfoque solo es válido para manejo de plagas insectiles o podría aplicarse a agentes de tipo microbiológico? Por otra parte, ¿se han generado estudios en otros frutales como aguacate o cítricos? Bueno, voy por la primera. De hecho, tenemos iniciativas también con enfermedades. En este momento estamos en el curso de evaluación de un proyecto de investigación con la gota de la papa y con el PYBB, que es un virus de la papa, y también pensando en que las dinámicas de esas enfermedades en cultivos de papa funcionan en una escala regional y que deberían tomarse y que deberían abordarse desde la escala regional. Es decir, que las enfermedades también se mueven entre un cultivo y otro, y las distancias entre los cultivos de una región, de una zona, y sus estados fenológicos también pueden ser, digamos, factores de riesgo que podremos determinar antes de que la enfermedad llegue. Entonces sí, estamos trabajando también, los agentes microbianos también podrían tener este tipo de dinámicas regionales, y de hecho estamos trabajando en algunas iniciativas en esa dirección. En cítricos, ¿me repites la segunda pregunta, por favor? Sí, dice, ¿se han generado estudios en otros frutales como aguacate o cítricos? No, que yo sepa. Al menos en Agrosavia estamos empezando a trabajar con cultivos de clima frío, en tomate, papa, y no que yo sepa, no conozco estudios en cítricos. Perfecto. Félix, por otra parte, nos pregunta, buenos días, gracias por la charla. ¿El enfoque de metapoblaciones sería aplicable en el manejo de hongos distribuidos en el suelo como Fusarium? No sé, o sea, eso sería muy interesante observarlo. Lo que pasa es que los hongos del suelo tienen unos patrones de movimiento que dependen de vehículos, ¿no? Entonces, digamos, por supuesto que, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Fusarium, habría que determinar cuáles son los vehículos de movimiento, y seguramente se podrían encontrar patrones de movimientos entre cultivos. De todas maneras, sería muy interesante ver cómo funciona. Una de las cosas que nosotros encontramos trabajando con el virus del amarillamiento de las venas de la papa, que es el PYBV, que es una enfermedad que ocurre en papa, es que, claro, bueno, esta enfermedad se transmite también, en primer lugar, por un vector, pero nosotros encontramos en un estudio que hicimos en el 2015 que el mayor factor de movilidad de la enfermedad era el transporte de tubérculo semilla, que también se transmite a través de tubérculo semilla. Y ahí quedamos, porque
definitivamente es mucho más fácil comprender cómo se puede mover un insecto que cómo puede un humano determinar a dónde moverse y cómo puede estar transportando esa enfermedad de un cultivo a otro. Entonces, la respuesta sería, sí se podría describir, definitivamente también los patógenos del suelo deberían tener una dinámica regional, pero como dependen de vehículos humanos, su comprensión y su manipulación podría ser un poco más complicada. Perfecto. Ferney, de otra parte, nos pregunta, ¿en las investigaciones se ha empleado el enfoque de redes complejas para el análisis de resultados? Muchas gracias por la charla, un enfoque interesante para el manejo de problemas sanitarios. Gracias. Sí, la pregunta es, ¿en las investigaciones se ha empleado el enfoque de redes complejas para el análisis de resultados? No lo presenté acá, pero sí es la idea. De hecho, nuestros colegas de los Andes trabajan, son ingenieros de la Facultad de Ingeniería Industrial, y ellos trabajan el análisis de redes complejas para generar modelos de simulación que permiten generar optimizaciones, es decir, estados óptimos del sistema que minimicen la dispersión de la plaga. Entonces, sí es un enfoque que tenemos pensado. Y seguramente lo vamos a aplicar a la par de que tengamos la información de cómo se mueve la plaga en la región. Pero sí, es un enfoque que definitivamente es muy útil para comprender estos sistemas. Un usuario nos pregunta, gracias Diego por la charla, en cultivos perennes, ¿podríamos buscar como objetivo adicional la creación de zonas de amortiguación a nivel regional entre zonas de producción local? ¿Me repites la pregunta otra vez para comprenderla un poco mejor? Sí, en cultivos perennes podríamos buscar como objetivo adicional la creación de zonas de amortiguación a nivel regional entre zonas de producción local. Eso suena como una muy buena idea. Claro, otra vez, la idea es minimizar la capacidad de movimiento de las plagas. Eso no solamente tiene impactos a nivel regional, digamos, disminuyendo la probabilidad de que un cultivo se infeste, sino que también hace que las medidas de control locales sean más eficientes, porque no vamos a tener constantemente un flujo de individuos. Entonces, claro, en ese sentido, las zonas de amortiguación, mientras sirvan para reducir el movimiento de las plagas, definitivamente colaborarían en esos objetivos. Además, definitivamente hay que mencionar el efecto que tienen las zonas de amortiguación en las dinámicas de enemigos naturales a escala regional. Entonces, sí, definitivamente dentro del manejo regional deberían considerarse las zonas de amortiguación. Ok, María Vasco nos pregunta, doctor Diego, muchas gracias por el tiempo dedicado para ayudarnos a apropiar nuevo conocimiento. ¿En cuáles decisiones que ustedes propagan a los cultivadores incidirá la data sobre los vientos? Gracias por la pregunta. Sí, a ver, lo de los vientos lo vamos a utilizar en primer lugar para generar los modelos de optimización, es decir, en dónde deben ubicarse nuevos cultivos. Pero también nos van a servir para determinar que, a ver, los insectos, dado su tamaño y su capacidad neuronal, ellos no ven muy bien usualmente, ellos no tienen muy buena visión. Y esta polilla en particular se mueve en horas de penumbra, es decir, ya cuando el sol se está escondiendo. Entonces, nosotros presumimos que, digamos, su capacidad de visión no es lo que lo hace guiarse a los determinados sitios a donde debería ir, sino es su olfato. ¿Sí? Entonces, es muy probable que estos insectos estén utilizando su olfato para determinar en dónde están ubicados nuevos cultivos. En ese sentido, la dirección del viento, ellos deberían utilizar corrientes contrarias del viento para percibir el olor de los cultivos que están disponibles. Entonces, por eso, la dirección y la velocidad del viento nos va a permitir diseñar un paisaje que reduzca la probabilidad de tener individuos de la plaga migrantes. Ok.
un usuario nos pregunta, ¿la rotación de cultivos en una comunidad puede limitar el desarrollo de la teoría aplicada a un cultivo determinado o se debe tener un cultivo en particular para que la teoría de metapoblaciones arroje resultados positivos? No, definitivamente la solución es la diversificación. Entre más diversificado esté un paisaje, más difícil se la pone uno a los insectos para moverse de un cultivo a otro. Lo que pasa es que diversificar un paisaje vendría siendo el siguiente paso para proponer, digamos, una producción más sostenible, pero el problema es que la agricultura en Colombia está regionalizada. En algún momento, yo tengo por ahí algunos datos que desafortunadamente no incluyen la presentación de hoy, pero la agricultura en Colombia en general está completamente regionalizada. El caso más dramático es el de la cebolla larga que se produce, el 70% de la cebolla larga que se produce en el país se produce en 3 municipios. Entonces, la solución es diversificar los paisajes con la producción de diferentes cultivos, pero mientras eso se logra, pues podemos manipular el paisaje para que las plagas no la tengan tan fácil, pero definitivamente la diversificación sería una de las medidas más interesantes para minimizar la incidencia regional de la plaga. La pregunta la hace Felipe Aricapa y nos pregunta, buenos días, con la aplicación de la proteína, ¿qué porcentaje se podría calcular del total de la plaga? Gracias por la pregunta. Ese es un experimento que tenemos que hacer. Es un experimento que vamos a hacer en el centro de investigación, en condiciones, digamos, de centro de investigación, sin ir a afectar ninguna zona de producción, pero necesitamos primero corroborar qué porcentaje de la plaga podemos recapturar después de haberla liberado. Es una pregunta muy interesante. Pero bueno, contamos digamos, con la ventaja de que estos insectos tienen una atracción muy fuerte a la luz y que tenemos una feromona sexual que también nos va a servir para potenciar esas trampas. Entonces, digamos, tenemos trampas atrayentes que y seguramente nos va a incrementar la probabilidad de recapturar los marcados. Y aunque definitivamente tenemos que llevar a cabo estudios previos antes de de sacar conclusiones apresuradas en el campo. Muchísimas gracias, Diego. Hay otra pregunta, perdón, pero no estoy viendo de quién es, me perdonarán, que la pregunta es, buenos días, ¿cómo determinan si un invernadero es fuente o sumidero? Muy buena pregunta también. Eso lo vamos a determinar. A ver, eso se va a determinar durante el curso de la investigación, pues obviamente en los invernaderos en donde vamos a aplicar la proteína, nosotros vamos a llevarlo a cabo a lo largo de todo el ciclo. Nosotros creemos que un invernadero se va a convertir en fuente sin importar digamos, el estado fenológico del cultivo, va a depender más de la cantidad de individuos que haya dentro del cultivo, ¿sí? Entonces, una vez un cultivo alcanza, digamos, una cuota de individuos, ese cultivo se va a convertir en fuente. Así es como lo vamos a asumir a lo largo del estudio. Aunque también eso puede depender de otros factores como pues, la cantidad de recursos que haya en ese cultivo. Pero, digamos, una manera de simplificarlo sería, digamos, utilizando simplemente la cantidad de individuos por planta que haya en un cultivo, que nos puede determinar, digamos, cuántos están migrando. Entre más migren, más va a ser digamos, la etiqueta que le podemos poner a ese cultivo de fuente. Y obviamente un cultivo sumidero es un cultivo que tiene bajas densidades y que tiene muchos recursos disponibles y que probablemente está recibiendo más individuos. Gracias, Diego. No sé si haya otras preguntas. Por favor, si tienen alguna otra pregunta, nos la escriben. Esperemos un momentico a ver si llega alguna otra inquietud.
Listo, mientras tanto, si les parece, yo les voy recordando que nuestras redes sociales, por donde nos pueden encontrar, son Agrosavia en Facebook, Instagram Agrosavia, por LinkedIn como Agrosavia, por Twitter con @somosagrosavia y en YouTube como Agrosavia TV. Recuerden que a través de YouTube, en Agrosavia TV, van a poder encontrar esta charla y las otras que hemos tenido en nuestras capacitaciones virtuales. Ahí están disponibles para que ustedes, si de pronto tienen alguna otra duda o algo así, pues si algo no les quedó muy claro, pues puedan repetirlas en cualquier momento. Creo que aún no hemos recibido más consultas. No, señora, no parece. Muchísimas gracias por todas las preguntas que hicieron. E igual acuérdense que si después les surgen más inquietudes, le pueden escribir directamente a Diego y pues él les ayudará con sus dudas. Claro que vale, sí. Recordemos porfa el correo, Diego. Es derrincon@agrosavia.co. derrincon@agrosavia.co. Estaría muy feliz de responder más inquietudes que seguramente también nos harán repensar algunas cosas que podamos mejorar en el curso de la investigación. Listo, perfecto. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Y recuerden que este viernes tendremos, por supuesto, otra de nuestras charlas a través de Agrosavia TV. Recuerden que los cronogramas siempre aparecen a través de nuestras redes sociales y ustedes simplemente deben conectarse al enlace. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias.